la palabra, pues. Yo le puse por título Dios te llamó a servir, aunque el primero que le puse fue los grandes hombres de Dios los grandes hombres de Dios cambiaron sus destinos. Los grandes hombres de Dios que cambiaron sus destinos primero fueron servidores. Amén. Entonces Dios nos está llamando ¿a qué? Servir. A servir. Amén. Amén. Vamos a ubicarnos en Segunda de Reyes. No se preocupe que ahorita entramos en confianza. Segunda de Reyes 2. Dice el varón Luis, oye, el pastor solo habla del Antiguo Testamento. Ahorita hablamos del Nuevo Testamento. Segunda de Reyes 2. Dice así, leemos la escritura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. Sigan hablando. Callar. Perdón. Callar. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy? También los de Jericó hablaron: a tu señor de sobre ti. Él respondió: sí, yo lo sé. Hable. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. Pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué pidió Eliseo, perdón? Una doble porción. Una doble porción, ¿cierto? Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fueres quitado de ti, y te será hecho. Te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo, y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Por qué les digo yo que los grandes hombres de Dios cambian su destino? Y lo primero que Dios nos pide a nosotros es que seamos servidores. ¿Cuántos quieren de verdad ser usados por Dios? Porque no estamos hablando de salvación. Yo sé que alguno me va a salir acá con su teología y nosotros que hemos aprendido. No, pero es que la salvación viene de Jesús cuando uno lo recibe en su corazón. Yo no estoy hablando de eso, porque usted me va a decir de la persona que estaba parada
al lado de Jesús, que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero yo te aseguro que esa persona no vivió sus momentos maravillosos aquí en la tierra, porque no tuvo la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque servir es generosidad, servir es amor. Amén. Y antes de, ¿cuántos quieren servir a Dios? Amén. Hay gente que dice: yo quiero servir a Dios, pero no quiere servir al hombre. ¿Y cómo sabemos si servimos a Dios? Si después de Dios, lo primero que tiene que haber en nuestro corazón es amor hacia la humanidad. Amén. Entonces, quiero servir a Dios, pero no sirvo aquí en la tierra. Y el que no nace para servir, no sirve para vivir. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Esa es una buena frase que yo tomé de alguien que hace muchos años lo escuché y me quedó grabada aquí, que dice: el que no nace para servir, no sirve para vivir. Amén. No es que estamos mandando a la gente al infierno, no, eso no es así. Vamos, veamos quién era Eliseo antes de recibir el doble de la porción que tenía Elías. ¿Sabe lo que yo creo? Yo creo que Dios decidió llevarse a Elías porque ya no le era necesario. Elías, después de haber hecho tremendos milagros aquí en la tierra, llegó Jezabel, después que mató a 400 profetas de Baal y 450 profetas de Jezabel, los mató. Llegó y Jezabel le dijo: mañana a estas horas te va a pasar como a uno de los sacerdotes satánicos que ella usaba. Y dice que Elías, se intimidó y salió huyendo y se metió en una cueva. Y vino la voz de Dios y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías dijo: es que estoy atemorizado, tengo miedo. Cuando el miedo te paraliza y dejas de hacer lo que Dios te mandó a hacer, yo creo que no es que no le seamos importantes para Dios, pero Dios empieza a usar a alguien más. Yo creo que cuando Elías dijo: estoy atemorizado, y Dios le dijo: mira, todavía tengo allá 7,500 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Todavía tengo gente que me está creyendo, gente que está confiando en lo que yo voy a hacer. Y por eso dijo Dios: mejor me llevo a Elías. Pienso yo que mejor me llevo a Elías, porque ya está ahí, estaba atemorizado con los tremendos milagros que él había hecho. Y por eso trajo un sucesor que se llama Eliseo. Amén. Veamos quién es Eliseo antes de que fuera ungido con la doble porción. Primera de Reyes 19:19. ¿Cuántos recuerdan la historia de David? Cuando Dios escogió a David, ¿qué estaba haciendo David? Asentando ovejas. Estaba sentado, como en Venezuela, echándose fresco con un cartón, en una hamaca. ¿Qué estaba haciendo David cuando Dios lo escogió? Pastoreando. Estaba pastoreando, estaba haciendo algo, ¿cierto? Estaba sirviendo ¿a quién? Estaba sirviendo a su papá, a su padre terrenal. Estaba haciendo algo. Amén. Estaba honrando a su papá en el servicio, aunque el papá lo despreciaba y lo rechazaba, porque lo tenía escondido por allá, no lo tenía junto con su familia. Él estaba sirviendo. Amén. Y por eso Dios nos ve a nosotros mucho potencial o mucha teología o mucho conocimiento. Dios ve que nosotros estemos en movimiento y accionando. Amén. Amén. Dice 19:19. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Araba. Con 12 yuntas de bueyes delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, porque ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo. ¿Qué hizo Eliseo antes de ser llamado por Dios? Porque hay una característica para ser servidor. Amén. Pastor, tengo que dejarlo todo. Bueno, si Dios le está diciendo a usted, yo no lo estoy diciendo, si Dios le dice a usted que tiene que dejarlo por el servicio a Dios, usted es el que decide si lo deja o no lo deja. Lo que yo te puedo decir a ti es que cuando tomamos la decisión de obedecer a Dios y de servir a Dios, de seguro que nos va a ir mal. ¿Amén o no amén? Amén. Yo te aseguro que nos va a ir bien. Amén. Amén. El que te llamó te va a respaldar en todo,
por lo cual Él te llamó a ti. Amén. Amén. Y si tú le honras en el servicio, te aseguro que vas a ser bendecido. Algunos estarán pensando, no, es que yo desde el día que recibí a Cristo soy bendecido. Yo digo, gloria a Dios. ¿Dónde está la bendición? Ahí recibiste salvación. Pero ¿dónde está la bendición? Porque algunos todavía se viven quejando en la iglesia. Algunos todavía no han conquistado lo que Dios les ha prometido, pero están en la iglesia. ¿Por qué, mis amados? Porque a veces pensamos que congregarme es servir. Y yo lo voy a desencantar en este día. Congregarse no es servir. Congregarse es un deber. ¿Amén o no amén? Amén. Congregarse es un deber, no es servir. Eso no es servir. Yo me congrego porque tengo que congregarme. Amén. Eso no es un servicio. Dice, y mató a los bueyes y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. Y le servía. Caminaban juntos allí. ¿Qué hacía? Le servía. Le servía. Amén. ¿Le servía a quién? Le servía a Elías. Amén. ¿Qué Dios le entregó a Eliseo por servir a Elías? Una porción doble del espíritu de Elías. El doble de lo que tenía Elías le entregó Dios a Eliseo. Amén. Porque allí es donde te estoy hablando yo de bendición. Nosotros recibimos bendiciones cuando servimos. Pregúntame, no te estoy diciendo, pero pregúntame y te sigo nombrando. ¿Qué hizo Moisés? Cuando Dios lo escogió, lo llamó a servicio. Porque Dios le dijo, no así a mi siervo Moisés. ¿A quién? Siervo. A su siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. Y a los profetas por sueño. ¿A su siervo quién? A su siervo Moisés. Amén. Dios escoge persona de persona. Pero ¿qué estaba haciendo Moisés antes de que Dios lo escogiera? Estaba cuidando ovejas también. Hay algo en común allí, ¿cierto? David estaba cuidando ovejas y Moisés estaba cuidando ovejas. David cuidaba las de su padre y Moisés cuidaba las de su suegro. Y Jacob cuidaba las de su tío cuando Dios lo llamó para empezar a bendecirlo. Amén. O sea, hay algo en común. Cuando alguien está sirviendo de que viene la bendición, viene la bendición. No espere usted y yo que si no estamos haciendo nada, va a venir la bendición. Si paso todo el día acostado, en Venezuela dicen echado. Este no va para las redes. Dicen echado. ¿Usted cree que podemos tener bendición? ¿Ah? El que no nace para servir no sirve para vivir. Se estanca todo. Amén. Le voy a contar una historia. Una historia le voy a contar. Había un sitio donde la gente iba a pescar. Al lado quedaba un parque. Iban muchos pescadores. Y llegó un pescador. Estaban alineados los pescadores y lanzaban su caña. Y sacaban sus pescados. Y los recogían, los echaban en su cesta, en su ponchera, en su lavacara, en su perol, en su balde. Habló los dos idiomas, le echaba allí. Y había un pescador en particular que hacía esto. Sacaba los pescados y cuando sacaba el grandote les quitaba el anzuelo y los tiraba al agua nuevamente. Sacaba los pequeñitos, le quitaba el anzuelo y lo metía en su poncherita, en su lavacara allí. Y había un pescador curioso, oye, y veía que hacía lo mismo y seguía y sacaba y los grandes los devolvía al agua y los pequeños los dejaba. Y así tuvo rato y el pescador curioso, siempre hay un curioso, ¿cierto? Por eso nos enteramos de muchas cosas. Amén. Porque siempre hay curiosos, para no decir la otra palabra. Fue y le pregunta, oye, tengo rato viendo algo en ti. ¿Qué estás mirando? Le dice. Es que veo que tú llegas y los pescados grandes, que he visto que has agarrado mucho, los devuelves al agua. Y los pequeños los dejas en este cesto. O sea, ¿no te parece a ti que los grandes son mejor que los pequeños? Y él se queda mirándolo y le dice, bueno, te voy a responder tu pregunta. Lo que pasa es que en mi casa yo solo tengo un sartén pequeño. Y un pescado grande no me entra en ese sartén. Entonces yo suelto los grandes porque no me entran en ese sartén. Y agarro los pequeños porque son los que entran en ese sartén. Entonces dice Romanos 12:2 que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar para empezar a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Dónde estaban los límites? ¿Ah? Los límites estaban en su cabeza, porque hay gente que piensa que no puede hacer nada y que no era mejor comprarse un sartén más grande. No era mejor, o picar el pescado.
Pero hay límites de límites. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay gente que no se pone al servicio de Dios porque tiene límites en su cabeza, porque piensa que no lo puede hacer, porque piensa que no lo sabe hacer, porque piensa que no es el tiempo, porque piensa para qué le voy a servir al líder del grupo vida, para qué voy. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién trabaja en una empresa que no sea de él? Le aseguro que cuando el jefe lo regaña no dice nada. Le aseguro que cuando le dice, anda, digas esto, sale corriendo. Se lo voy a decir porque yo he trabajado para alguien más. Por más de 20 años trabajé para alguien más. Y cada vez que venía un supervisor en la empresa donde yo corría, hermano. Yo mismo todo lo arreglaba. El supervisor venía atrás y yo iba como una gacela acomodando todo para que no me llamara la atención. ¿Ah? Y muchas veces cuando tú trabajas para gente que no tiene que ver con las cosas de Dios, sirve en otro lado, haces las cosas con excelencia y no recibes ninguna gratificación. ¿O sí se recibe? Muchas veces lo que recibe es gracias por tu servicio. Pase por la oficina buscando el cheque, pero eso en Venezuela, aquí no, aquí son varios años mientras ves si es verdad que ganaste o no ganaste. No, mentira, aquí también. Cuando haces un trabajo para alguien que es responsable y tiene temor de Dios, va a tener tu pago allá a la mano. ¿Cierto? Lo va a tener porque cree que de verdad hiciste un buen trabajo. Pero a lo que yo me refiero es que muchas veces hacemos ese trabajo en lo secular para alguien más. Pero cuando Dios nos llama al servicio, a servirle y a honrarle a Él, ponemos muchas excusas, ponemos muchas quejas, ponemos muchos límites en nuestra cabeza. No podemos. Es que ¿qué hago con el tiempo? Es que no tengo tiempo. Yo digo, wow, gloria a Dios. ¿Cómo pretendemos vivir una eternidad en el cielo y no tenemos tiempo para Dios aquí en la tierra? ¿Cómo pretendemos eso? ¿Ah? O sea, ¿cómo queremos ir a habitar allá en las regiones celestiales y estar adorando a Dios cuando no tengo tiempo para Dios aquí en la tierra? O no me dispongo para Él. Yo creo que la prédica hoy va a llegarle a alguien porque si no nos disponemos para Dios estamos perdiendo el tiempo. Porque allá solo vamos a adorar a Dios. Bienvenido Miguel Ángel Varela. Solo vamos a adorar a Dios, solo vamos a honrar a Dios, solo vamos a dedicarle nuestro corazón, nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor, solo vamos a servir a Dios allá. Amén. ¿Y cómo empezamos? Empezamos acá en la tierra, practicando eso acá en la tierra. Amén. Porque si no sabemos, mira, si no sabemos ser generosos, servir es ser generoso. Cuando tú sirves a una persona, tú no te estás desmejorando. Porque hablábamos la semana pasada o la antepasada que las grandes personas dejan huellas en los demás. Amén. Tú no vas a conseguir a alguien que hable mal de alguien que te ha estado sirviendo. Sí puede hacerlo, pero después el redarguir de Dios viene sobre su vida porque dice, mira, si ha estado allí durante tanto tiempo. Amén. Usted ha escuchado la historia de cuando una persona cae en un hospital y quien ha durado allí a su lado día y noche, ¿quién ha sido? La esposa o el esposo o el papá o la mamá. Y los amigos muchas veces no están. El que es amigo verdaderamente sí está y está pendiente. Amén. Entonces, ¿qué están cumpliendo allí? Sin saber si la persona vuelve a vivir, está cumpliendo un servicio por amor. Amén. Eso es amor. Cuando tú sirves es amor, es dar amor. Amén. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el pastor. Esta iglesia es buena porque leo yo, es para Dios. Amén. Y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no. Y cuando dice todo, no se trata de la iglesia nada más. Se trata de cualquier lugar donde tú estés. Tienes que hacer las cosas como para Dios. Y las cosas para Dios se hacen con excelencia. Tú no puedes estar haciendo un trabajo y porque la persona no es cristiana lo dejas como salga. Si es contigo, disimula, y si no es contigo, dale gloria a Dios. ¿Amén? Porque a veces hacemos un servicio y decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y el servicio no sale bien. Si hacemos las cosas, tenemos que hacerlas con excelencia, que nosotros marquemos la diferencia, mi hermano. Amén. Mateo 7:24. No se preocupe, que aquí yo siempre siento algo de calor acá y yo sé que es el fuego del Señor. No se preocupe por eso.
Dele gloria a Dios que puede respirar el aire 7:24. natural y no el aire acondicionado. Aquí sentimos el calor de hogar. Dele gloria a Dios porque él tiene a su hermano a su lado. Es más, ¿sabe qué le voy a decir? Los servidores tienen cara como la persona que está a tu lado. Mira la persona que está a tu lado. Tiene esa cara siempre dispuesta, siempre gana de hacer las cosas con excelencia. Mírele la cara bien. Y si no la tiene así como yo le estoy diciendo, tenga cuidado. Dígale, mejora tu cara. Amén. El servidor tiene la cara así como el que está a su lado. Amén. Dispuesto a querer hacer las cosas, no esperando que le digan. Cuando hablamos de honra, se dice que honrar es hacer lo que se debe hacer sin que nadie se lo esté pidiendo. Y así mismo es el servicio. Si sabemos que tenemos que hacer algo y alguien me lo está pidiendo, entonces para mí ya no sería un servicio, sería un servicio obligado o coaccionado. Servir es hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Servir es hacer lo que debemos hacer en el Señor. Amén. Yo les digo algo con sinceridad. Cuando usted aprenda a servir a Dios y esté enseñado, como dicen acá en Ecuador, a servir a Dios, usted se va a dar cuenta que el día que no esté haciendo algo para Dios, usted se siente vacío. Usted se siente vacía. Usted siente que no ha cumplido la meta. Aunque usted esté trabajando para el mundo y haciendo dinero, si no lo está haciendo para Dios, si no está sirviendo a Dios, usted sabe que hay un vacío en su corazón y que ese vacío solo lo llena volviéndose a Dios y obedeciendo a Dios y haciendo lo que a Dios le gusta y a Dios le agrada. Amén. Amén. Mateo 7:24. Mateo 7:24 dice así. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Aquí Dios está hablando con las personas que servimos. Amén. Yo creo que esta iglesia es una iglesia que sirve. Entonces dice que oye estas palabras y las hace. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de personas. Hay personas que escuchan la palabra, pero no hacen la palabra. Amén. Y hay personas que escuchan la palabra y hacen la palabra. Amén. Hay dos tipos de personas. El que hace lo que tiene que hacer en el Señor y el que no hace lo que no quiere hacer en el Señor. Amén. Porque las dos cosas se hacen para Dios. O servimos o no servimos. Para Dios servimos o para Dios no servimos. Yo quiero servir no solamente para Dios. Yo quiero servir durante tanto tiempo. Quiero hacer lo que Dios nos está encomendando y demandando. ¿Sabe por qué? Porque ya le expliqué, el congregarnos no es que nosotros estemos sirviendo. Congregarnos es un deber nada más que nosotros tenemos que venir a congregarnos para escuchar la palabra de Dios. Pero Dios quiere que tú y yo avancemos. Amén. Dios quiere que tú y yo dejemos las excusas. Soltemos las cargas. Tú quieres ser bendecido. Pastor, es que yo soy bendecido cuando acepté a Cristo en mi corazón. Yo te dije, ¿dónde están las bendiciones? Hay una diferencia. Amén. Recibir a Cristo es recibir salvación, pero hay muchos cristianos que no están recibiendo bendición. O sea que si sirvo, o sea que ya yo hablé que no estoy hablando de teología de salvación, estoy hablando de servicio y salvación son dos cosas diferentes. Usted aceptó a Cristo en su corazón en el último minuto y yo oro a Dios para que Dios le dé esa oportunidad a usted, que en el último minuto usted se arrepienta y yo me arrepienta y podamos irnos al cielo con el Señor. Pero eso no es cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. El congregarme no es cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Dios me llamó a algo más. Amén. Dios me llamó a hacer algo más para Él. Amén. Dios me llamó a impactar. Amén. Dios no me llamó a ser un cristiano pasivo. Amén. Dios me llamó a ser un cristiano activo. Amén. Y a hacer las cosas, no solo por hablar, sino en el accionar. Amén. No solo en el hablar. Aquí les digo, mucha gente dice yo soy bueno. Y a Jesús le preguntaron, Señor bueno, ¿y al Señor qué dijo? Dios es bueno. ¿Por qué me llama bueno? Ninguno es bueno, solamente Dios. Él es el bueno. Amén. Él es el misericordioso. Él es el bondadoso. Alguien dijo en una ocasión, pero ¿por qué Dios creó a la humanidad para tenerlos como sirvientes? Oye, servir a Dios es un honor. Es un privilegio tremendo. Servir a Dios, tú sientes un gozo, tú sientes una paz, tú te sientes pleno en el Señor cuando estás sirviendo.
Y no te estoy diciendo que vas a venir y bueno, hago esto y corro. Hay que saber servir. No es correr. Porque hay mucha gente que corre. El que trabaja en una empresa corre para allá, corre para acá. Y cuando le van a decir, terminaste, no, es que no lo pude terminar porque me puse a hacer allá. Terminaste acá, no, es que me puse después salir corriendo para allá. Eso no es servir. Servir es hacer las cosas que tienes que hacer y entregar un trabajo efectivo cuando corresponda hacerlo. Amén. Eso es servir. Cuando tú vayas a hacer algo, tienes que hacerlo con excelencia para el Señor. Amén. Amén. No es andar corriendo. Ya vamos para allá. Dice Malaquías 3. Ay, ¿a cuánto le gusta Malaquías 3? ¿Qué dirá Malaquías 3? ¿Ah? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Malaquías 3. Cuando esté ubicado, dígame amén, por favor. Este sí me gustaría que lo busque, porque... Amén. Malaquías 3. Claro, Malaquías 3. Si tuvieras tu Biblia, bueno, fuera mejor, porque ahí está el título. ¿Ya está ubicado? Diga amén, por favor. Ajá, al lado de Mateo. Yo tan pila, ya yo se aprendió la escritura. Al lado de Mateo, Malaquías 3:13. No es el 6, mis amados. No es el 6, ni es el 10, ni es el 11, ni es el 12, es el 13. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovechará que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, mire cómo Dios llama a los que sirven, serán para mí mi especial tesoro. ¿Cuántos quieren que Dios los llame así? Amén. Usted dirá, pero ahí no habla de servicio. Ya vamos a ver, no se me adelante. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hijo que perdona, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué? Le sirve. Entonces os volveréis, porque hay gente que no discierne entre lo bueno y lo malo, entre el servicio y lo que no es servicio. Hay gente que dice, es que yo con ir a la iglesia me conformo, es que yo con ir solamente el domingo yo me conformo, es que yo con congregarme me conformo. Cuando dice aquí en el 18, dice, entonces os volveréis y discerniréis en la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Al que le sirve a Dios, Dios le llama mi especial tesoro. Amén. Entonces, es ilógico pensar que nosotros acá en la tierra vamos a recibir la misma recompensa de uno que no sirve y uno que sirve. Es una mentira. Cuando se habla de la parábola de los talentos, Dios le dijo al que había ganado 5 talentos, le dijo, buen siervo, malo. No, fiel. En lo poco fuiste fiel, En lo mucho te entra en el gozo de tu Señor. Después le dijo al otro, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. entra en el gozo de tu Señor. Siervo malo y negligente. Sabías lo que yo hago, que recojo donde no sembré. ¿Por qué no debías tú haber llevado ese talento, ese denario a los banqueros y cuando yo viniera lo hubiese recogido con los intereses? Quitarle el talento y darle al que tiene 10. ¿A cuántos Dios le ha dado talento aquí? Amén. ¿Usted sabe qué don y qué talento usted tiene? ¿Usted sabe a qué Dios lo llamó? A servir. A servir. Claro, Dios nos llamó a servir, pero hay que cumplir la asignación. Amén. Amén. Dios nos llamó a servir, hermano. Desde que Dios es Dios, escogió un pueblo que le sirva y que le honre. Cuando yo dije que esa persona dijo, ¿de qué sirve entonces? Si no sirves a Dios, Dios es malo, mata a la gente. Dios nos llamó a nosotros fue a servir, a su servicio. Amén. Si nosotros decimos Señor, Señor, quiere decir que tenemos un amo. ¿Y por qué le decimos Señor, Señor y no obedecemos y no cumplimos?
Amén. ¿O no amén? Hay que darle gloria a Dios, amén. Va a haber una diferencia. Va a haber, y de que la va a haber una diferencia grande entre el que sirve y el que no sirve. Va a haber una diferencia. Aquí lo dice la palabra. Yo no hablé de salvación. Va a haber una diferencia grande. La persona que empieza a servir a Dios, a honrar a Dios con su vida, con sus hechos, con lo que hace para el Señor, recibe bendición. Por eso es que usted puede ver que algunos avanzan más rápido que otros, porque dispusieron su vida al servicio del Señor. ¿Y quién es el que abre las puertas de bendición? Dios. ¿Quién es el que crea las oportunidades para que sean bendecidos? Porque siempre está dispuesto a servir. Amén. Hay 3 tipos de personas. Ya estamos terminando. ¿Se da cuenta? Yo espero que usted, ay, todavía no. Nada, bien. ¿Te das cuenta? Yo digo, gloria a Dios. Si es como usted disimula y si no, dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, porque es que a veces, mi hermano, me perdona que me meta por allí, pero tengo que hacerlo. A veces vamos a un culto, a un servicio, a congregarnos y estamos allí y ya queriendo irnos. Es más, suena el teléfono y no hay temor ni reverencia. La gente se para y contesta su llamada tranquilamente y no respeta a Dios porque no ha entendido dónde está, porque no sabe lo que quiere hacer. Hay una diferencia grande. Cuando tú dispones tu corazón al servicio de Dios, tú tienes que estar atento a lo que Dios hable, a lo que Dios diga, a lo que Dios establezca. Amén. Amén. Hay 3 tipos de personas: los inmóviles, los movibles y los que impactan. Los inmóviles. Usted sabe cuáles son los inmóviles. La persona que usted para mover, o sea, nunca hace nada. Siempre está sentado, siempre está allí, o sea, que la vida pase como tenga que pasar. No me importa lo que el mundo se esté cayendo a pedazos. Y ese es un tipo de persona. Aquí en Ecuador dicen vago, allá en Venezuela decimos flojo. Y se nos olvida que Dios es chavista. Se me olvidaba que vino una persona nueva. ¿Cómo recibe la iglesia a los que nos visitan por primera vez? ¡Bienvenido! La electricidad me desenfocó. Bienvenida, esta es su casa. Amén. Donde usted vaya y haya cristianos, tiene una familia grande en el Señor. ¿De dónde es usted? ¿De Venezuela? Dios es chavista, ¿oyó? ¿Qué piensa usted? ¿No? ¿Ah? O sea, yo creo que sí. Dios es chavista, Dios está mirando. Es chavista, Dios está mirando lo que nosotros hacemos. Si somos inmóviles, si nos movemos, cuando Dios nos llama, nos escoge. Yo sé, hermano, que es difícil cuando Dios te despierta a las 2, 3 de la mañana y quiere tener una intimidad contigo, quiere hablar contigo. Amén. Es fuerte, es difícil. Pero si Dios nos llama y nosotros estamos a su servicio, ¿cuál es el deber ser? Porque yo se lo digo, yo trabajé 21 años y 6 meses en una empresa en Venezuela. Trabajé en otras, pero en esa duré más tiempo. Pregúnteme si yo faltaba allá. Yo borracho me iba a trabajar. Yo llegaba a las 2 de la mañana borracho y tenía que irme a trabajar de 7 a 3. A las 5 pasaba el transporte y a las 4 de la mañana yo estaba metido en el baño. Borracho todavía, chuchaqui, como dicen aquí, con malestar. Un día un amigo me dijo, mira, tú sabes cómo se quita eso, agarra un plátano maduro y te lo comes, eso, el potasio se reactiva. Mira, lo más maluco, en esos días que yo era mundano, lo más maluco era comerse un plátano maduro borracho, eso era algo desagradable. Pero yo me lo comía porque supuestamente recupera electrolitos y no sé qué, y el potasio y te activa. Eso hacía yo, pero yo nunca falté. Yo nunca falté a excepción cuando tuve el accidente. Ahí sí falté, como 8 meses falté, 8 o 9 meses falté. No porque yo quería, pero ni enfermo yo faltaba a mi trabajo. Porque yo me debía a esa empresa supuestamente yo. ¿Me entiendes? Yo me debía a esa empresa, yo todo lo que me decían. Y también que había beneficios. ¿Te das cuenta que servicios sí? Daban un bono a los que nunca faltaban de 3 millones cada 3 meses. Daban 4 bonos al año, el último era de 4 millones. 3 y 4 en diciembre.
Y el que faltaba un día le quitaban 600,000 por un día que faltaba. ¿Tú crees que yo iba a faltar? No, yo iba contento, yo iba alegre. Bueno, contento muchas veces no. Iba a trabajar y hacía lo que tenía que hacer. Y me esforzaba por hacer mi trabajo, para que quedara bien lo que yo hacía. Entonces, ¿cuánto más cuando Dios nos escoge a nosotros? No debemos tú y yo hacer las cosas con excelencia para el Señor. Amén. No debemos tú y yo servir a Dios con amor. Servir a Dios es servir a lo que Él ama. ¿A quién ama el Señor? Nosotros. Cada que le sirve. Al que le sirve. Y ejemplo tenemos de Dios. Jesús un día agarró, sentó a sus apóstoles, agarró una poncherita, un lavacara, un lebrillo, un pañito, y le empezó a lavar los pies a los apóstoles. Y cuando iba por Pedro, Pedro le dijo: Señor, te lo hablo al venezolano, no lo dice así en la Biblia. Dice: tú eres loco, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Yo soy el que tengo que lavarte los pies a ti. El Señor le dijo: deja, porque así conviene. El cuerpo está limpio, faltan los pies. Yo no vine para ser servido. Yo vine a servir. ¿A qué vino el Señor Jesús? A servir. ¿Entendió? Si Jesús, siendo Dios, dice el libro de Filipenses 2, se despojó de su gloria, de su naturaleza divina, y vino a la tierra para servirnos a nosotros. Cuando tú y yo nos servimos, quiere decir que nosotros somos mejores que Dios, o somos más que Dios. Porque Él, siendo Dios, vino a servir. Él vino fue a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Hasta lo último sirvió. Obediente hasta la cruz, no abrió su boca. Como cordero al matadero, no abrió su boca. Dios le dijo: esto es lo que quiero que tú hagas. Y el Señor no se quejó cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban escupiendo, cuando le clavaron la corona de espinas, cuando le abrieron su espalda con latigazos. Él no se quejó. Pusieron a uno a ayudarlo a cargar la cruz. Y te digo, ese hombre está escrito en la Biblia, porque sirvió al Señor. Pregúntame quién es Pedro y te voy a decir que está escrito en la Biblia, porque sirvió al Señor. Amén. Mucha gente Dios les predicó, pero no sirvieron a Jesús. Y no están en la Biblia. Pero los que han servido a Dios están allí plasmados en la Biblia. Amén. Y algunos que no sirvieron a Dios o que empezaron sirviendo y se desviaron del servicio a Dios también están en la Biblia, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Amén. Amén. Si Jesús sirvió, hermano, ¿qué deberíamos de hacer tú y yo? Servir. O decimos como Pedro: tenemos que servir también. Si no lo hemos estado haciendo, necesitamos poner por obra lo que el Señor nos está demandando. Amén. Amén. Hay gente que para moverlo es como el inamovible. O sea, está estático ahí, no lo mueve nadie. Y yo que trabajé en una empresa, ahí había de todo, hermano. Había uno que, era allá de Venezuela decimos una guabina. Con la boca hacían todo, pero todo el día sentado, y como llegaban los nuevos, le dejaban la carga a los nuevos. Anda que yo voy ahorita a ayudarte. A mí me mandaron para allá y era mentira. Ahí se quedaba echando chistes con los demás. Inamovible. Inamovible. Pero pregúntame si los supervisores no sabían quién eran los inamovibles. Sí sabían. ¿Me entiendes? Porque también el que no hace nada, también está dejando una huella. Vamos, esos eran los inmóviles. Vamos con los móviles. Los móviles son un tipo de personas que siempre están en movimiento, pero no dan rendimiento. Están activos, pero no son productivos.
lo que les expliqué hace un momento. O sea, siempre andan corriendo para acá, para allá, pero nunca concluyen nada. Siempre dejan las cosas a medias. ¿Conoce gente así? Que siempre empezó a hacer algo y nunca concluyó lo que estaba haciendo. Empezó a hacer otra cosa y nunca terminó lo que... Empezó en el Señor y tampoco quiere terminar en el Señor. Si lo traemos a la iglesia y diríamos, mira, la escuela de música, me inscribo en la escuela de música, pero no termino la escuela de música. La oración matutina, voy a la oración matutina, pero no concluyo la oración matutina. ¿Qué otra cosa más? El servicio a Dios. Predicar, empecé predicando, pero ya a los 3 meses ya me dio flojera de predicar. Esos son los movibles, los que andan en todo, pero a veces no andan en nada. Porque no concluimos. Dios quiere que nos enfoquemos. Amén. Hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que Dios a ti te dio dones y talentos maravillosos. Yo lo creo de parte de Dios. Y eso nadie te los va a quitar. Si tú quieres saber cuáles son tus dones, tú los pones a servicio de las cuestiones fuera de lo de Dios. Tú sabes. Si tú eres buena sirviendo al hombre de afuera, al restaurante, a la empresa donde tú sabes que eres bueno sirviendo, pero Dios te está diciendo que lo pongas a su servicio. Si tú eres bueno cuidando a alguien, siendo misericordioso con alguien, tú tienes el don de servicio, pero Dios quiere que lo pongas por obra para Él, porque de nada sirve ponerlo para obra para lo que no edifica. Amén. De nada me sirve hacer las cosas excelentes donde yo trabajo, pero para Dios las hago como salga. Para Dios tengo la excusa de que, bueno, Dios, por su gracia soy salvo. Por eso yo digo, yo oro siempre. Señor, no permita. ¿Sabes cómo yo oro por mi papá? Yo digo, Señor, no permitas que parta esta tierra sin antes conocerte, servirte. Aún en el último minuto, darle la oportunidad de arrepentirse. Y yo creo que Dios ha sido bueno. Porque mi papá, bueno, es bendecido en esa parte. A veces quiere volar la talanquera, pero el Señor, cuando acuerde, me llama y me dice, fui a una iglesia. Después fui a otra y fue la iglesia de Nayeli, la iglesia donde nosotros nacimos allá. Y yo, bueno, gloria a Dios. Lo importante es que esté buscando al Señor, amén. Pero ese no es el éxito, solamente que yo abra mi corazón y reciba a Cristo. Ese no es el éxito del caminar con Dios. Amén. El éxito para que tú te sientas pleno y tengas el gozo en tu corazón es hacer lo que Dios te está diciendo que haga. Amén. Vamos con los que impactan. Son los que siempre están pensando en mejorar, accionar. Amén. Son los que siempre están pensando en hacer algo productivo. Son los que siempre están pensando qué puedo mejorar yo, qué puedo hacer mejor, Señor, si estoy orando un minuto. Porque mira, alguien hizo una encuesta y decía que el 25% de los cristianos no oran. El 50% de los cristianos no leen la Biblia. El 75% de los cristianos no ha ganado un alma para Cristo. Pero somos cristianos. Alguien hizo una encuesta. Pero somos cristianos. ¿Y qué tipo de cristianos somos? Yo sé que en esta iglesia no hay de eso que yo nombré. Alguien hizo una encuesta en Estados Unidos. Eso me llamó la atención. Yo fui misericordioso, las cifras eran elevadas. Él decía, el 95% de los cristianos nunca han ganado un alma para Cristo. El 95%, digo. Yo que me pongo a leer cosas por ahí, me pongo a estar investigando. Y él decía, el 75% de los cristianos no oran. El 85% no lee la Biblia. Así decía esa encuesta. Es duro, hermano, pero ¿sabes qué? Tú y yo no nos podemos hacer los locos, es una realidad. Ser cristiano no es cargar una Biblia debajo del brazo y decir que soy cristiano, porque yo he visto gente, yo a veces agarro un bus, voy a la Portete o donde vaya, y yo veo mucha gente que anda con una Biblia debajo del brazo. Pero cuando tú les ves el accionar, tú dices, bueno, no es cristiano, pero carga una Biblia debajo del brazo. ¿Sabes por qué? Porque ahorita hay muchos amigos de lo ajeno. Entonces cargar esto infunde respeto. Entonces, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Pero a veces es una mentira. Yo he visto, yo veo, ¿me entiendes?
Yo analizo, de hecho, cuando yo llegué acá, yo dije, chévere, le dije a Dios, aquí todo el mundo es cristiano. Si yo me montaba en un bus, me decían, Dios te bendiga, Cristo te ama. Oye, allá donde yo trabajaba, Dios te bendiga. Y al ratito con una cerveza yo decía, bueno, ¿qué tipo de cristiano será? ¿Será que la iglesia, yo decía, será que la iglesia donde están no les enseñan oye, que tienen que tener cuidado? No, es que aquí todo el mundo te dice, Dios te bendiga. Aquí todo el mundo te dice que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es paz, que Dios sana, que Dios liberta. Y yo pensaba que todo el mundo era cristiano, de verdad. En serio, yo cuando llegué aquí a Ecuador, yo dije, no, guara, estoy fino aquí, no se va a hacer difícil, Señor, porque aquí, oye, si todos somos cristianos, ganamos la batalla, ¿cierto? Así vivan por allá, oramos los unos por los otros y vamos avanzando. Pero me conseguí con una realidad al poco tiempo, ¿me entiendes? Y qué bueno que la gente tenga presente a Dios, pero a veces eso no es servir a Dios. Eso no es tener salvación. Amén. Dios no nos hace salvo a nosotros por congregarnos. Es un deber. Es un deber. Y si hablamos de la gracia es porque recibimos a Cristo. Pero si tú y yo recibimos a Cristo, ¿qué dice el Señor? El Señor dijo, el que oye estas palabras y me sirve, mi Padre le amará y le honrará. Amén. El que sirve al Señor, la recompensa va a venir de Dios. Por eso dice en Malaquías 3, del 14 al 18, que va a haber una diferencia entre el bueno y el malo, entre el que sirve y el que no sirve. Lo que yo puedo decirte a ti, que si no lo hemos estado haciendo, dispón tu corazón al servicio. Y hay otros que han estado dispuestos a servir, pero se han cohibido, han tenido miedo. Y si me sale mal, mira, el éxito no está hecho de gente que hizo todo bien al principio. El éxito está hecho de gente que empezó a hacer algo y fracasó y falló y se levantó y continuó y se volvió a caer y volvió a fracasar y se volvió a levantar, y de los errores es que nosotros aprendemos. Amén. No puedo yo venir a la iglesia y seguir siendo la misma persona que era antes, cometiendo los mismos errores, las mismas actitudes. Tiene que haber cambio en mí, que verdaderamente se note la diferencia. Amén. Amén. Que verdaderamente por donde usted pase, diga, oye, mira, ahí va un siervo del Señor. ¿Te ha escuchado? Porque dicen cristiano, evangélico, pero también dice, ahí va un siervo del Señor. Entonces, hay una diferencia entre un cristiano, un evangélico y un siervo del Señor. Yo creo que aquí habemos puros siervos. Amén. Amén. Y el siervo es una persona que está rendida a Dios, dispuesta a ir a donde Dios lo envíe, a donde Dios lo mande. Pastor, dejo de trabajar. Si Dios te lo dice, eso no te lo está diciendo el pastor. Si Dios te dice, deja. Amén. Y entonces, ¿cómo hago? Oye, no me diga que usted no está orando. Porque si usted ora, Dios habla. Dios tiene boca y habla. Amén. Amén. Yo fui en un enero a algo que nosotros llamamos fiesta de las primicias. Y yo fui, mire, le digo, yo era servidor de la iglesia, era un líder principal en la iglesia. Y ese día estaba más desapercibido, estaba como el que se mueve para todos lados, pero no entendido. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner a los mentores. En ese tiempo nos decían mentores, y venía el asistente de mentor, venía el líder, el asistente del líder, el Timoteo. Y bueno, vamos a poner los mentores. Los mentores prácticamente estábamos allí en apoyo al pastor. Éramos los que sosteníamos los brazos del pastor. Porque usted sabe que, por decir algo, en esta iglesia se puede tener la capacidad todavía de hablar directamente con cada uno de ustedes. Pero usted cree que si esta iglesia, que sabemos que va a venir en el nombre de Cristo Jesús, porque usted va a empezar a cumplir la función que Dios le demandó, si hubieran aquí unas 500 personas, usted tendría la oportunidad de hablar directamente con el copastor o con el pastor. ¿Usted tuviera la oportunidad? No. Se hace difícil, ¿cierto? Aunque no vamos a decir que no, pero se hace difícil. Porque cuando hay un crecimiento se hace un poco difícil acercarse a esas personas, ¿me entiendes? Y yo estaba ahí en la iglesia y bueno, y de repente dice, bueno, vamos a empezar el acto profético. Yo vi que pararon a una persona delante y le entregaron una bandera de Colombia. Claro, los hermanos eran de Colombia.
y le entregaron su banderita de Colombia. Y yo entre mí decía, no estaba dejándose ver lo espiritual, lo emocional. Dije, como son colombianos, le dan la bandera de Colombia. Eso fue lo que yo pensé. Yo tenía con mi esposa la bandera del Estado Bolívar, porque nosotros somos del Estado Bolívar. Y estábamos con esa banderita, y cuando empezaron a llamar, delante estaba una persona que tenía la bandera de Estados Unidos. Y wow, yo dije, bueno, gloria a Dios. Y me da esa banderita del Estado. Había otra persona delante de nosotros, estaba, que no eran pastores, pero ahorita son pastores, tenían la bandera de Venezuela. Y a nosotros nos dieron la bandera del Estado Bolívar, como de la provincia de Guayaquil. Nos dieron esa bandera. Y de repente empezaron a pasar el de Estados Unidos, empezaron a pasar el de Colombia. Venía el pastor que no era pastor en ese momento, venía el pastor de Venezuela. Y de repente, antes de cuando ya viene, que le empiezan a hablar al de Venezuela que va delante de nosotros, nos quitan la bandera. ¡Guau! Yo me quedé así. Me la alaron y entregan otra. Al momento no vi bien porque era amarillo, azul y rojo. Y cuando acuerde, debemos ver el escudo. Yo digo, bueno, porque mi esposa es ecuatoriana, por eso no da esta bandera. Y empieza la persona que estaba profetizando, una varona de Dios que el Señor ha usado mucho. Y dice, Ecuador. Cuando dice Ecuador, yo estaba parado así, pero todo mi espíritu fue impactado. Yo temblé. Y yo miré a mi esposa y mi esposa me vio. Y los dos empezamos a llorar. ¿Por qué? Nosotros salimos de ahí alrededor de la 1 de la tarde. Llegamos a la casa a las 3:30 de la tarde. Fuimos a almorzar. ¿Y sabe qué almorzamos? Una arepita para cada uno. Una arepita, la cosa estaba bendecida en Venezuela. Una arepita a las 3 de la tarde. Y no hablamos desde que nos dijeron a las 11 de la mañana Ecuador, y esa varona empezó a decir es Ecuador, que el Señor lo envía, que no sé qué. No hablamos, llegamos a la casa, hicimos las arepas, nos sentamos a la mesa, mi esposa me dice, ¿y ahora? Y yo le dije, ¿y entonces? ¿Y cómo nosotros nos estamos respondiendo? ¿Cómo nosotros nos estamos respondiendo si nosotros no hablamos? Porque nosotros en nuestro espíritu sabíamos lo que Dios nos había dicho. Lo único que nosotros dijimos, no, eso es entre 5 años, 7 años, 10 años, 15 años. Porque nosotros pensamos que lo de Dios es para largo rato. Y cuando acuerden el otro año, mi esposa vino en un viaje forzoso. Y el pastor también vino en ese viaje forzoso, pero el pastor se devolvió en ese viaje forzoso. El pastor llegó aquí en enero del 2010. Llegué en diciembre del 2017 y en enero del 2018, pactita, ¿para qué te tengo? Y me devolví a Venezuela. Allá tuve alrededor de 1 año otra vez allá. ¿Me entiendes? Y que arreglando los documentos que nunca, bueno, arreglé algunos, pero otros que de verdad yo pensaba que podía arreglar, no los arreglé. ¿Sabes por qué Dios es tan bueno? Y cuando Dios te hace el llamado, te da la guía, te da la dirección, también te da la provisión cuando tú obedeces a Dios y empiezas a servir. Porque Dios es así, Dios es bueno. Si yo me quedo con mi esposa, hoy esta persona no le estuviera hablando a ustedes. Porque si me quedo con mi esposa, si me quedo con mi esposa, a la primera de cambio, acordándonos de lo que teníamos en Venezuela, yo le digo, ¿y para qué vamos a estar aquí? Viviendo amontonados como sardines en lata. No, mija, vamos, no, allá tenemos casa, tenemos carro, pero Dios nos permitió. Ella se quedó, pasó su proceso y yo pasé mi proceso. Ella pasó su proceso aquí hasta que tuvo que adaptarse a Ecuador y después yo vine otra vez a Ecuador. Yo digo, yo admiro a mi esposa en ese aspecto. ¿Por qué? Porque fue una guerrera, hizo piso. Yo no llegué como llegan muchos caídos de la mata que no sabían qué iban a hacer. Yo recuerdo cuando volví a venir me dijeron, mi hija, ¿qué te compro, papá? Cómprame pan. Dijeron, ¿pan? Aquí no estaban pasando ya no estaban pasando su situación, pero en Venezuela no podías comprar ni un pan. Es más, cuando comprabas uno no podías pedir 3, te vendían 2 nada más ya, y si querías hacer la cola, allá. Era duro, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hizo Dios? Pero yo te digo, Dios a cada uno de nosotros nos ha permitido pasar por diferentes etapas. Yo venía digo yo todo el tiempo como buen venezolano, yo venía de la guerra. Yo estaba acostumbrado a aguantar hambre, a dormir en el piso. Y ese no era el proceso que yo necesitaba vivir aquí. ¿Por qué? Porque quizás ya yo lo había vivido. Yo no tengo problema en dormir en el piso. De hecho, ahí donde vive el hermano, yo dormí
año en un mueble en la sala, donde los ratones te pasaban muchas veces y los gatos persiguiendo a esos ratones te caían encima. Te caían encima, los gatos te caían encima, persiguiendo al ratón venía, un día estoy así, y cuando abro los ojos veo ese gato que viene, ¡ah! Me pegué un brinco, y después dije, ya te voy a caer a palo, y cuando le iba a dar con el palo, el gato empezó como a llorar, como que, ten misericordia, lo dejé tranquilo, le abrí la puerta y salió. Pero yo vengo de vivir una vida en mi infancia un poco difícil. Esa situación a mí no me iba a doblegar. Pero hubieron otras situaciones que sí quisieron golpear, porque cuando tú te dispones a hacer la obra del Señor, no te creas que te va a ser fácil al principio. Se te va a levantar infinidades de cosas y situaciones y personas, pero tú tienes que disponerte. ¿Y sabes por qué Dios dijo Ecuador? Porque ya tenía 2 personas aquí en Ecuador dispuestas para hacer la obra. Mi esposa decía, llevaba a mis hijas, vivía en el Guasmo, que el Guasmo es allá en un resort también, un country club. Allá fui a parar las patas, yo no sabía ni qué era el Guasmo. Después me enteré que, bueno, una bendición el Guasmo. Como buen venezolano salía caminando, había un poco de muchachos en la esquina y siempre estaban todos serios. Recuerdo yo que una vez llegó una persona en una moto y empezó a pintar y todos ese poco muchachos le cayeron encima allí. Porque ahí si tú vas entrando tienes que decir para dónde tú vas, en la zona donde nosotros estamos. Yo pensaba que en Venezuela nada más pasaba eso. Pero a nosotros, como yo pasaba, buena, nunca se metieron conmigo, ni me enteré yo que eran así. Después me contaron que había pasado eso. ¿Me entiendes? Y mi esposa llevaba a la muchacha, la llevaba al malecón. Y siempre las personas que hacían show hablaban de la entrada de la 8. No, es que una vez me metí en la entrada de la 8 y salí desnudo. No, es que allá no se cae, allá. Es que a la entrada de la 8, los malandros que no sé qué te dejan sin nada. Mi esposa dijo, mira, si yo voy a vivir aquí en Ecuador, que no sea en la entrada de la 8. Cuando tenga tiempo, pregúntale a ella, ella lo cuenta mejor, que no sea en la entrada de la 8, todo menos en la entrada de la 8. Y resulta que, bueno, Dios empezó a alinear lo que Él tenía que alinear, porque ya yo tenía que venir. Y Dios es bueno, Dios fue bueno conmigo, alineó todo. Entonces la mandó a la entrada a la 8 y ya no sabía dónde había llegado. Y cuando le alquilaron por aquí en una casa, le hicieron el favor con una persona, alquilaron una casa. ¿Dónde vive? En la entrada a la 8. Bueno, ella dice, 9, 10, 11 de la mañana, sin ventilador, sin aire acondicionado, esa puerta cerrada. Y me dice, cuidado, y pásale seguro. Y el otro seguro, en la entrada a las 6 de la tarde ya todo el mundo estaba durmiendo y preocupado, que no sé qué más. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que aquí en la entrada de la 8 había gente esperando, clamando, pidiendo que Dios enviara a alguien para acá a servir. Amén. Amén. Algo que te puedo decir yo es que tú eres lo que das. Si tú no has aprendido a servir, ¿cómo esperas que otro te sirva a ti? Tú eres lo que das. Dice el libro de Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si tú no siembras servicio, ¿cómo esperas que los demás te sirvan? Porque mucha gente está esperando que le sirva, pero nunca ha servido a nadie. Tú eres lo que tú das. Esa es tu esencia. Si tú sirves a los demás, Dios va a enviar gente a que te sirva a ti. Y Dios ya tenía, no los había servido, pero en Venezuela había servido a varios. Y Dios me dijo, mira, en la entrada a las 8 ya yo tengo una familia, un matrimonio que les va a servir, porque mira dónde estamos ahorita. Hicimos un retiro y de una vez nació esto, que llamamos iglesia. Allí una de las pioneras que siempre persistimos allí era Nicolás y Ángel. Al lado de Paola, de Marco, de Dylan. Con esa familia se batalló bastante. Y hasta el sol de hoy están en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Y nunca hemos dejado de orar por ellos. Y no estuvieron en el primer retiro. Pero sí han venido al retiro y saben quién es Dios. Conocen de Dios. Ella porque viene llegando del oriente ahorita y nos está visitando nuevamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Gloria a Dios. Porque cuando tú sirves a alguien, eso va a dejar una huella. Yo recuerdo un día, mi amado que hizo una sardina en lata. De lata hizo una sardinita. Y recuerdo que Ángel le dice que no comía sardina. Y siempre al que ha llegado a la casa, yo le dije en estos días a una persona, mira, si en mi casa hay un pan y tú estás, hay una mitad para ti, una mitad para mí. Eso va a ser así. Y teníamos de la sardina. Y hice una sardinita allí al estilo venezolano. Los venezolanos entienden eso. Y cuando ella la probó, eso es riquísimo. Cuando le dije que comiste, no, será atún. Atún. Sí, era atún. Atún. Ahí le enseña el cuerpo del delito. Mira el atún. En Venezuela hice comer a la gente cachicamo, armadillo. Y eso parece a pollo. Pensaban que comieron pollo, pero lo hice comer cachicamo. Una vez el caimán de río nosotros le decimos baba. También me trajeron la cola de una baba y la hice y también pensaron que era pescado o pollo. Pero no solo esas cosas doy otras cosas también. Pero a donde quiero llegar, mis amados, es que cuando tú sirves a alguien, cuando tú de corazón, porque hay una diferencia en servir porque alguien, tú necesitas que alguien te dé algo y tú lo sirves porque quieres que ese alguien te dé algo. Ese ya no es servicio, ese es interés. Cuando tú sirves desinteresadamente, ¿sabes quién te está mirando? El Padre Celestial. Así como vio a David, así como vio a Moisés, así como vio a Eliseo que estaba trabajando. Dios dice, yo necesito gente así, gente que me sirva, gente que me honre, gente que no desmaye. Dios está buscando servidores. La mies es mucha, mis amados, y los obreros somos pocos. Y estamos orando al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y usted es un obrero del Señor. Usted tiene que disponer su corazón. Que ya les dije, si usted no nació para servir, ¿para qué estamos en la tierra? Dios te escogió a ti. Me escogió a mí, no solo a mí, a ti también te escogió. Yo no era nadie antes de llegar a la casa de Dios. Y Dios me devolvió mi identidad, porque mi identidad, mi autoestima estaba por el piso. Pero Dios me dijo, tú eres mi siervo. Y después me dijo, tú eres mi hijo. Y yo dije, así es la cosa. Qué bueno. Tengo un papá maravilloso. Amén. Amén. Yo te invito, iglesia, que inclines tu rostro allí. Y yo creo que esta palabra hoy, ¿sabes por qué Dios te trajo, Miguel? No es casualidad. Dios no es un Dios de casualidad. Dios trae y vuelve a la gente ángeles, porque sabe lo que hay en sus corazones. Quizás un poco desenfocado muchas veces, pero si en nuestro corazón está el servir, el apoyar, el ayudar a los demás, está la generosidad, y más en las cosas de Dios, demostrarle al Señor. Yo te aseguro que el Señor no te va a negar nada. Nada de lo que tú anhelas en esta tierra te lo va a negar. No se lo negó a Moisés. Algunos dicen, pero no entró a la tierra prometida. Yo te puedo decir con toda certeza que sí estuvo en la tierra prometida. Estuvo con Moisés y estuvo con Abraham cuando se transfiguró Cristo.